Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, hermanos. Estamos en nuestro estudio de la iglesia, de la historia de la iglesia. Nuestra última reunión estuvimos hablando un poco del periodo representado por la iglesia en Esmirna, que de alguna manera reunía todas las grandes persecuciones que vivió la iglesia en los primeros 4 siglos a través directamente del Imperio Romano. Ahora comenzamos a leer el verso 12 en adelante, donde se nos habla de la iglesia en Pérgamo, que históricamente y proféticamente representan muy claramente, como lo vamos a ver hoy y los siguientes domingos, cómo la iglesia entró en un estado bien difícil, cómo la iglesia que venía caminando en una dirección dio un vuelco total a lo que era la iglesia en el Nuevo Testamento, a lo que fue la iglesia primitiva, a lo que fue la iglesia de los apóstoles, el camino que toma la iglesia desde el siglo IV, más o menos desde el 311, 313 en adelante, fue totalmente diferente. Los grandes pecados, la gran apostasía que llegó a verse en algunas épocas de la historia de la iglesia comienza aquí. Aunque ya veíamos cosas que comenzaron a sembrar esto, vamos a ver cómo esto es un cambio totalmente radical para la iglesia. Vamos a ver un poco las consecuencias y bueno, lo que nos dice el pasaje para poder examinar esto que vivió la iglesia y de lo cual nosotros debemos aprender. Y que el Señor decía que era un mensaje para nosotros también, como lo dice ahí al final. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a leer desde el verso 12, que es el mensaje a la iglesia en Pérgamo. No lo vamos a leer todo, aunque vamos a ir desarrollando en la medida de los domingos, nos vamos a detener en el verso 12 y en el verso 13. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco, esa frase tus obras no aparece en los manuscritos más antiguos, entonces sería: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, el espíritu de la iglesia de Pérgamo, o la época representada por la iglesia de Pérgamo, es el espíritu o la época que representa lo que significa el nombre de Pérgamo. Pérgamo significa muy pegado o muy casado o una unión muy fuerte. Por eso cuando usted comienza a leer el verso 12, cuando el Señor se aparece a la iglesia, Él dice: el que tiene la espada de 2 filos. Y la espada de 2 filos, según nos lo dice el autor a la epístola a los Hebreos, es la espada que divide, que hace separación. Entonces el periodo de Pérgamo proféticamente representa un tiempo donde la iglesia se unió, se casó o se juntó a algunos asuntos que no correspondían al llamado de la iglesia. Representa el periodo en que la iglesia entró en un matrimonio apóstata, entró en un matrimonio que no era con su cabeza, que era Cristo. Y eso en la historia de la iglesia se ve muy claramente representado, y también se ve muy claramente representado por la palabra que el Señor usa ahí en el verso 13, donde dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces parece ser que la iglesia pasó de un estado de persecución, de ser odiada y perseguida por el imperio, a estar en una posición donde ella estaba morando, donde moraba Satanás. Ahora es bueno entender un poco lo que sucedió en este siglo, porque eso nos da a entender lo que vivió la iglesia y cómo la iglesia se desarrolló a ciertas cosas que nosotros hoy en día vemos y oímos.
Entonces, el gran cambio de la historia de la iglesia sucedió a través de la supuesta conversión del que llegaría a ser el emperador romano, que fue Constantino. Constantino fue una persona que creyó en un ambiente con mucha influencia del cristianismo. Se dice que posiblemente su padre y aún su madre, si no eran cristianos devotos, por lo menos ellos acreditaban en los credos de la iglesia. También él creció viendo la persecución final del Imperio Romano por mano de Diocleciano, y él crece siendo un soldado romano. Él llega a ser general de uno de los batallones que comandó su padre, y a él el mismo ejército lo nombra un Augusto, que era un título que le daba al ejército para ponerlo en una posición de poder. Como el ejército que él comandaba llegó a ser muy importante, los otros emperadores, porque en esta época no había solo un emperador, sino cuando él moría había dejado una figura de varios sucesores que gobernaban conjuntamente. Y al ver los otros que este Constantino era muy poderoso su ejército, permitieron que él creciera. Pero él era muy astuto, y en su astucia él comienza una cruzada, una serie de guerras para obtener el poder. Y en una de esas batallas, dirigiéndose a Roma, estando orando, él dice que él tiene una visión, y en esa visión él ve en el cielo una voz que le dice que en el nombre usando la figura de la cruz, Dios le daría la victoria. Otros historiadores dicen que además de la visión que él tuvo un sueño en el que el Señor le decía que pusiera la cruz como señal en los escudos de sus soldados, y que en nombre o en esta señal él obtendría la victoria. Como era un hombre pagano, un hombre supersticioso, él hizo esto que él vio. Esto le dio la victoria. Pero ¿qué pasó con esta victoria que estuvo Constantino? Que a él, al obtener la victoria, él adopta el cristianismo de una manera externa. Los historiadores no concuerdan si él se volvió cristiano o no se volvió, pero el hecho que él haya obtenido esta victoria y de ahí en adelante obtuviera el Imperio Romano y llegara a ser el emperador, su posición hacia el cristianismo, a diferencia de todos sus antecesores, cambió radicalmente. Entonces, cuando él llega en el 313 a hacer un acuerdo con el otro emperador que estaba en disputa, lo primero que él puso en este edicto, que fue un edicto muy conocido, que fue el edicto de Milán, fue que se iba a estandarizar o se iba a promover un acuerdo donde se dejaría de perseguir a los cristianos. Ese fue el primer edicto de tolerancia en cuanto a la fe que surgió en el Imperio Romano, y no solo en el Imperio Romano, sino en toda la historia de la humanidad. Ese fue el primer edicto de libertad de culto. Ahora los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser tolerados. Pero al Constantino obtener el Imperio Romano, no solo fue un emperador que fue tolerante hacia el cristianismo, sino que él de alguna manera política y estratégicamente, él quiso usar el cristianismo, porque como veníamos diciendo los domingos pasados, la mayoría de los emperadores pensaban que la estabilidad del Imperio Romano estaba muy relacionada con la religión del Imperio Romano. Aún por eso se persiguió tanto a los cristianos, porque de alguna manera los cristianos desestabilizaron el imperio, porque muchas personas abandonaron las religiones paganas y ocultas, y eso traía una desestabilización para los emperadores, porque como lo decíamos, habían hasta legiones de soldados que cuando se volvían cristianas ya no hacían y no obedecían el culto que tenían los romanos y el culto al emperador. Entonces Constantino piensa esto: el cristianismo está creciendo, algunos historiadores dicen que ya la mitad del imperio o más se había vuelto cristiano. Entonces él se da cuenta, por eso a veces no se entiende si la conversión de él fue genuina o simplemente una estrategia política,
política, porque él pensaba, si el cristianismo ahora es la mayoría, la manera de unificar el imperio, de evitar las rebeliones y de que Roma otra vez vuelva a florecer es teniendo unidad. Entonces ahora vamos a tener una unidad basada en el cristianismo. Entonces él astutamente toma el cristianismo y lo usa para unificar el imperio y establecerlo, cosa que los césares no habían podido hacer anteriormente, persiguiendo la iglesia. Entonces él pasa de tener una posición intolerante como la tuvieron los anteriores a una posición tolerante, y no solo una posición tolerante, él promovió el cristianismo de una manera que aún usó los recursos del imperio para que la fe cristiana avanzara. Entonces eso hizo que el camino que venía viviendo la iglesia de persecución tomara un giro totalmente diferente, porque la iglesia pasó de ser una iglesia prohibida a ser una iglesia promovida por el mismo emperador. Ahora, ¿qué hizo Constantino? De las cosas que él hizo a favor del cristianismo, por ejemplo, a los cristianos que se les habían quitado sus tierras, sus propiedades por causa de la persecución, él devolvió y restituyó todo lo que los emperadores romanos habían perseguido a los cristianos. Llenó su imperio y su corte real de puestos preeminentes para los cristianos. Además, eximió a los cristianos de impuestos y eximió a los cristianos que tenían alguna participación en el sacerdocio de participar del servicio militar. Impulsó la construcción de lugares de culto cristiano. Allí es donde comienzan a construirse los grandes lugares de culto cristiano. Este tiempo fue muy importante porque la iglesia cambió totalmente en su vivir, en su culto, en su práctica, a raíz del cambio que hubo en Constantino. También hizo que su corte, impulsó a casi todos los miembros de su corte a que se convirtieran al cristianismo. También hizo que se recogieran los grandes documentos que se acreditaban como los textos del Nuevo Testamento y mandó imprimir unas Biblias en los mejores papeles de la época. Entonces aparentemente Constantino fue algo muy bueno para el cristianismo. Promovió el cristianismo, promovió la fe, promovió las escrituras y estableció lo que nosotros conocemos el domingo como día de fiesta. Todo eso viene de la época de Constantino. Ahora, es una mentira y es una falsa acusación lo que dicen los judaizantes, que el cristianismo comenzó con Constantino a reunirse el domingo. Porque la iglesia ya venía desde el primer siglo por causa de la resurrección de Cristo celebrando el culto el domingo. Lo que hizo Constantino fue establecerlo como el día festivo para que el imperio romano celebrara la fiesta. Ahora, esta gran victoria o esta aparente victoria para la iglesia trajo resultados históricamente nefastos para el testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque como Constantino comenzó a promover la religión como algo cultural o algo que era parte del imperio, más adelante, 50 años más adelante, otro emperador volvió la religión cristiana como algo oficial y obligatorio. Entonces, ¿qué pasó con esto? Las iglesias se abarrotaron de gente que venían porque la religión era impositiva o porque venían porque la religión era conveniente para ellos. Entonces la iglesia se llenó de personas que venían con otras intenciones, pero que no experimentaron la experiencia de la conversión o el nacimiento de nuevo. Entonces la iglesia cristiana, que históricamente se había caracterizado por personas que habían tenido la experiencia de conocer el evangelio y experimentar el poder del evangelio en sus vidas, cambió a volverse una iglesia nominal, repleta de personas, de multitudes, pero que esas personas no tenían ni un gramo de experiencia espiritual. Y eso fue terrible, porque si la iglesia, póngase usted a pensar, hermano, si la iglesia, que en su mayoría pueda tener
cristianos vive dificultades, lucha con el pecado, lucha con las herejías, lucha con la apostasía, siendo ella llena de cristianos genuinos. Imagínense una iglesia llena de cristianos falsos. Imagínense una iglesia llena de cristianos paganos. Imagínense una iglesia llena de cristianos que no tienen ninguna experiencia con Jesús ni con el Evangelio. Entonces eso hizo que el cristianismo desde esta época se volviera algo grande, pero se volviera también algo totalmente corrupto. Además de esto, ¿qué trajo? Mucha ambición. ¿Por qué? Porque si usted era cristiano, era posible que usted obtuviera un cargo político alto, porque era posible que usted recibiera muchos beneficios aún del mismo emperador. Aún si usted era sacerdote, porque en esta época comenzaron a existir estas figuras que no existían en el Nuevo Testamento: el creyente laico, el sacerdote oficial, que él solo podía preceder la cena, que él solo podía oficiar los bautismos, que él solo podía oficiar la ceremonia, y comenzó a existir un cargo muy sobresaliente que lo vamos a estudiar, que es lo que el Apocalipsis habla de nicolaísmo, que fue el cargo del obispo. Entonces, ser obispo era algo muy bueno en la época, porque los obispos comenzaron a recibir muchos favores, muchas dádivas y muchos privilegios del emperador. Entonces, eso hizo que hombres sin ninguna fe, sin ninguna vocación, sin ningún llamamiento, codiciaran el ministerio. Entonces la iglesia no solo se llenó de falsos convertidos, sino de hipócritas que ambicionaban la autoridad y el poder que ofrecía el emperador a aquellos que tenían el cargo de obispos. Y no solo eso, además de los que venían de afuera, hubo una degradación espiritual en los que ya eran obispos. Hombres que pasaron de ser perseguidos, de sufrir y de vivir la angustia por el testimonio de Jesús, al recibir tantos privilegios, al recibir tantos honores de parte del emperador, su calidad espiritual y su ministerio comenzó a menguar. Este fue un cambio brusco, fuerte, que vivió la iglesia en el cuarto siglo. Y estos fueron los comienzos de lo que llegó a ser el papado y el catolicismo romano. Y nosotros no podemos agachar nuestra cara como si eso no fuera parte de lo que vivió la historia de la iglesia, porque nuestro testimonio, el testimonio de Jesús, ha sufrido muchas cosas, y lo que nosotros vemos ahora aún al lado nuestro es fruto de estos cambios que se vivieron en estos siglos. Ahora comienza a suceder algo muy peligroso, que es lo que vamos a resaltar en nuestro pasaje de hoy. El Señor le dice a la iglesia: yo conozco dónde moras, dónde está Satanás, donde Satanás tiene su trono. Yo por ese pasaje llego a entender que la conversión de Constantino no tenía nada de cristiana ni nada de buena, porque cuando el Señor comienza a hablar del trono que está en el periodo que representa Pérgamo, es un trono que el Señor reconoce como algo que satánico, como algo que la iglesia debería distinguir. Y este fue uno de los problemas que tuvo la iglesia. Aún se habla de grandes historiadores como nuestro hermano Eusebio de Cesarea, que fue uno de los que nos habló bastante de los mártires del primer siglo, que de alguna manera se volvió un ayudante ciego del emperador. Entonces la crítica que se hace a la iglesia es como cuando sucedieron todos estos acontecimientos, ninguno de los obispos ni ninguna de la iglesia, ninguno de los miembros de las iglesias de la época se levantó para percibir el peligro que tenía la relación del imperio con la iglesia. Parece que ninguno de los obispos, parece que todos fueron cegados con la conversión supuesta de Constantino y con los beneficios que esto trajo, que ninguno se levantó en su época para estar en contra de eso. ¿Y cómo lo vamos a leer? A figura Antipas representa a aquellos que se levantaron contra esto, que fueron una minoría y que fueron perseguidos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora,
lo más peligroso no fueron los beneficios que recibió la iglesia, porque todos sabemos que un hombre astuto no va a dar cosas sin pretender algo. Constantino, queriendo, porque él quería era la gloria del imperio, la unidad del imperio, él comenzó a percibir unos problemas que ya tenía la iglesia. Esos problemas nosotros los vamos a tratar el siguiente domingo, porque el Señor también dice, pero retienes mi nombre. Quiere decir que este cristianismo, aunque iba a vivir unos cambios, ellos retenían el testimonio y la doctrina de Jesús. Y nosotros vamos a ver cómo la iglesia en esos siglos luchó por ciertas doctrinas que son importantes, especialmente en la persona de Jesús. Y Constantino históricamente es un personaje que de alguna manera ayudó. ¿Cómo ayudó? Él veía que había ciertos movimientos, especialmente el movimiento arriano o el arrianismo, que él representaba una ruptura en la doctrina cristiana. Como lo vamos a estudiar, habían algunas iglesias que pensaban que la doctrina de Cristo mostraba que Cristo era Dios, que era verdadero hombre. Hablaban de la Trinidad, pero Arriano se levantó como el primer hereje, enseñando que Jesús realmente no era Dios como el Padre. Arriano es el padre de los testigos de Jehová. Es una herejía que surgió hace muchos siglos. Y Arriano comenzó a decir que Jesús no era igual al Padre. Nosotros vamos a estudiar esas contiendas y controversias las siguientes reuniones. ¿Pero por qué lo digo? Porque Constantino, al percibir que había esa división doctrinal entre los cristianos, él quería unidad y quería unidad para el imperio. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Comenzó y él propio convocó el primer concilio universal de la iglesia, el primer concilio ecuménico llamado el Concilio de Nicea. Eso fue un concilio también muy importante en la historia de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el peligro de esta posición y esta actitud que tomó Constantino? Que cuando él reunió a los obispos de las iglesias principales, él hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Él era el que decidía y el que determinaba qué de lo que se había considerado en el concilio era verdad y no era verdad. Y él adquirió un título, aún que se encuentra en el concilio, que se conoció en la historia de la iglesia, que llegó a ser el comienzo de lo que llegaría a ser el papado. Porque él se puso en medio del concilio de los obispos como el obispo de los obispos. Mira la situación. Un hombre pagano, porque no se sabe si fue cristiano, él llegó a bautizarse hasta el último momento de su vida. Sus frutos, su vida y aún su aparente conversión dejan mucho de sospechar. Pero este hombre, aún siendo así, cuando reunió al concilio, se puso como el obispo de los obispos. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que los obispos lo aceptaron. Entonces, lo que se decidía en el concilio, si era herejía o no era herejía, era lo que decidía Constantino. Eso es algo muy serio, hermano. Y vamos a mirar eso a la luz de las Escrituras, los peligros que eso trajo y cómo eso fue algo o una distorsión de lo que nosotros consideramos el cristianismo bíblico. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En pocas palabras, el gobierno, el imperio, comenzó a tener una relación con la iglesia y una amistad que llegó a ser un casamiento. Pérgamo. Muy unido, muy pegado. Y ese matrimonio hasta el día de hoy tiene frutos y tiene hijos. Y ese matrimonio con el tiempo llevó a la iglesia de pasar de ser la esposa de Cristo a una prostituta que fornica con todos los reyes de la tierra. Algo sumamente desastroso para la iglesia. Entonces vamos a mirar en las Escrituras qué nos enseña la Escritura en relación a este periodo y a este cambio tan radical que vivió la iglesia a partir de este tiempo. Se dice que el concilio de Nicea fue el comienzo de lo que llegaría a ser el catolicismo romano y el papado.
1000 siglos para que el catolicismo creciera y llegara a ser lo que hoy es. Entonces vamos a leer unos versículos, hermano, para entender un poco esta situación. Vamos a ir a Primera de Pedro 2, verso 12. Porque nuestra intención no es solo ver un poco la historia, sino que podamos aprender un poco de ella. Primera de Pedro 2, 12. Ahora, nosotros vemos claramente por las Escrituras que existen varias instituciones que Dios instituyó. Dios instituyó la familia, más adelante Dios instituyó la iglesia por la muerte de Cristo, pero también el Estado, el gobierno, dice la Escritura que Dios lo instituyó. Solo que cada una de estas tres entidades diferentes de alguna manera tienen una relación. Nosotros que tenemos una familia, que dirigimos nuestra familia, de alguna manera a veces pertenecemos también a un ambiente más amplio de comunión en torno a la doctrina y la persona de Cristo, o sea, la iglesia. Pero no solo eso, también somos miembros y ciudadanos de una nación, o como lo eran los cristianos que escribieron el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro. Ellos eran parte de un imperio que había crecido, que era el imperio ¿qué? Romano. Ahora, la Escritura nos muestra la posición, la actitud que nosotros debemos tener hacia el gobierno, sea cualquier tipo de gobierno, sean las dictaduras como lo eran los imperios antiguos, como lo fue el Imperio Romano, o sean naciones democráticas como la que nosotros vivimos. Hay una esfera de autoridad que Dios le ha entregado al gobierno, al presidente, a los gobernadores. Y también hay una esfera de autoridad diferente que se relaciona con el reino de Dios, con algo espiritual, con la iglesia de Cristo. Son dos esferas diferentes, solo que el pecado de la iglesia representado en Pérgamo es como esa iglesia perdió su posición en Cristo y entró en un relacionamiento inadecuado con el imperio por causa de los mismos beneficios que le daba el imperio. Entonces primero vamos a leer pasajes que nos muestran la actitud que debemos tener como cristianos hacia el imperio, y después también vamos a leer pasajes donde nos muestran cómo nosotros debemos relacionarnos con el gobierno, pero ya en otra esfera que es como cristianos, como iglesia. Porque ahí vamos a entender un poco donde la iglesia patinó, perdió su lugar y cayó en cosas tristes y terribles como las que conocemos en la historia. Dice en el verso 12: manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces la iglesia, como ciudadanos de este mundo, como miembros de una nación, de un imperio, los cristianos deben caracterizarse por ser personas que de buenas obras. Y dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces la misma fe nos lleva, por causa del Señor, a someternos a nuestros emperadores, a someternos a nuestros reyes, a someternos a nuestros presidentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor sabe que lo mejor para un gobierno, que lo mejor para un imperio es la paz. La rebelión, las guerras solo traen muerte, solo traen crisis, solo traen hambre, solo traen pobrezas. Entonces el Señor dice: como ciudadanos, someteos. Como ciudadanos, ¿qué? Respetad al rey, como a superior, o sea, como una persona que el Señor puso bajo autoridad. Y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahora, ya después de mostrarnos nuestra actitud hacia el gobierno, nos muestra cuál es la primer responsabilidad y el mayor deber de un gobierno. ¿Cuál es el mayor deber de un gobierno? El mayor deber de un gobierno es velar y perseguir a los malhechores.
Cuando nosotros pensamos en un presidente, lo mejor para nuestra nación sería un presidente que imparta justicia y que persiga el mal y los malhechores. Por eso cuando usted ve a Israel como nación, las leyes abrogaban para extirpar el mal. ¿Cómo? Si había un asesino, ¿qué se debía hacer con el asesino? Para extirpar el mal, se debía darle muerte al asesino. Un gobierno, cuando baja la severidad de sus leyes y permite la maldad, es un gobierno o es una nación que está destinado a corromperse. ¿Sí? Entonces, la esfera de autoridad del gobierno tiene como función velar por la paz, por la tranquilidad y perseguir a los malhechores. Eso es lo que nos dice la Escritura de la figura de un gobierno. Esa es su esfera. ¿Por qué estamos hablando de esto? Póngame cuidado, no se duerma, hermano. Si tiene sueño, ahí está el baño para que se eche agua. Póngame cuidado en esto. ¿Por qué estamos hablando de la esfera del gobierno? Porque el gobierno ha sido establecido por Dios, pero tiene unos límites. Y cuando el gobierno traspasa esos límites, se pone en oposición a Dios. Y nosotros como cristianos no solo debemos entender la figura y la esfera de autoridad de la iglesia, sino del mismo gobierno. ¿Por qué? Recuérdese lo que comenzó a hacer Constantino. Eso es muy importante saberlo para no ser ingenuos tampoco en nuestra revelación como cristianos y como iglesia de Cristo con nuestras autoridades. Ahora, ¿qué más dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y también ¿qué? Honrad al rey. Entonces este pasaje nos muestra un poco la esfera de autoridad del gobierno, cómo la debe ejercer y nuestra actitud hacia el gobierno. Yo pienso que naciones como las nuestras, que tienen en su constitución libertad de culto, libertad de expresión, son una bendición. Porque el gobierno no está puesto para perseguir a los creyentes o no a los no creyentes. El gobierno está puesto a perseguir ¿a quién? A los malhechores, a los criminales, a los bandidos, a los ladrones, a los asesinos, a los violadores. Esa debería ser su jurisdicción según las Escrituras. Ahora, el edicto de Milán fue muy bueno porque trajo ¿qué? Libertad de culto para los cristianos. ¿Dónde estuvo el peligro? ¿Dónde estuvo el problema? Vamos a leer lo que Jesús hablaba en relación a esto. Lucas 20, verso 25, ante una pregunta que tenía relación con el emperador. Mira lo que Jesús responde. Dice, entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César. O sea, hay una esfera que Dios le entregó al mismo César como rey, como autoridad. Y al César, en cuanto a lo que tiene que ver con su jurisdicción, con los asuntos del imperio, con los asuntos que traen justicia, debemos ¿qué? Dárselo al César. Dice Jesús, ¿no? Que a usted le parezca, hermano, que los impuestos son más o son menos, si la cara de la moneda tiene el nombre de César, dice el Señor, dele a César lo que es de César. Recuerde por lo menos que cuando Pedro escribió su epístola, está bajo el imperio de Nerón. Nerón, que fue un hombre loco, cruel, asesino, pervertido, y Pedro decía, honrad al rey. Ahora, el Señor dice, a César hay que darle ¿qué? Lo que es de César. Hay una esfera de autoridad de César. Había una esfera de autoridad de Constantino. Pero mira lo que dice más el Señor. Y a Dios lo que es de Dios. O sea, hay cosas que le pertenecen a César y hay cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios? Separando. ¿Por qué? Porque hay cosas que aunque pueden tener una relación,
no pueden estar juntas. Nosotros, aunque somos cristianos y somos iglesia del Señor en este lugar, pues también somos ciudadanos. Pero una cosa es la esfera que nosotros vivimos como ciudadanos y otra el asunto que tiene que ver con lo espiritual que es de Cristo, lo que tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, Primera de Corintios 1, verso 1. Mira cómo Pablo, hablando a la iglesia, habla así. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Sóstenes por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia que ¿qué? De Dios que está en Corinto. Entonces, cuando comenzamos a poner las cosas que son de César y las cosas que son de Dios, la Escritura nos dice que la iglesia es de Dios. Que aunque el emperador pudiera ser, digamos, no fuera Constantino, fuera alguno de sus sucesores, que algunos dicen que realmente sí fueron cristianos, aunque el emperador fuera el mejor cristiano, la esfera de autoridad de él como emperador o como rey tenía que ver con los asuntos de gobierno y no tenía que ver con los asuntos de Dios. Que ese fue el pecado, que la iglesia que moraba donde estaba el trono de Satanás no diferenció que aún ese trono no representaba una esfera que pudiera involucrarse tanto en los asuntos doctrinales, tanto en los asuntos morales y mucho menos en las decisiones de la iglesia. No encontramos en las Escrituras que cuando Dios hable de la iglesia, Él haya puesto al rey de la nación o al emperador como cabeza de la iglesia y mucho menos como obispo de los obispos de la iglesia. Y eso fue una crisis grande, trascendental, pero que la iglesia no percibió en este siglo, hermanos. Como si nos reuniéramos los ancianos de la iglesia, vamos a tomar las decisiones, pero antes de tomar las decisiones vamos a traer al alcalde. Vamos a tomar las decisiones de la iglesia y en vez de nosotros tomar las decisiones de la iglesia, las toma el alcalde. Y eso se volvió normal. ¿Saben por qué? Porque el alcalde comenzó a darle regalos a los ancianos, comenzó a invitarlos a comer, comenzó a darles presente, comenzó a darles privilegios. Y mientras les daba, les cobraba. Y no se dieron cuenta. Y ahí comenzó el monstruo que llamamos catolicismo romano. Entonces es muy importante entender un poco estas cosas, porque esos son grandes lecciones que dejó la historia para nosotros. Hechos 20, verso 28, mira lo que dice. Pablo, ya a punto de partir, Pablo parece ser que él percibe esos peligros que se van a venir de muchas maneras. Y él hace una seria exhortación a los ancianos, a los que presidían en la iglesia, de velar por la iglesia para que la iglesia no fuera llena de lobos. Para que la iglesia no fuera llena de ladrones, para que la iglesia no fuera llena de hipócritas, para que la iglesia no fuera llena de personas que vinieran con intenciones contrarias. ¿Por qué? Porque el Señor les había puesto a pastorear y a cuidar de la iglesia. Y los obispos o ancianos que deberían pastorear la iglesia, se la entregaron al lobo. Dejaron que el lobo decidiera, dejaron que el lobo usurpara la posición de Cristo. Algo terrible, ¿no, hermanos? Dice Hechos 20, verso 28, por tanto mirad por vosotros. Ellos tenían que tener cuidado de ellos mismos, porque como decíamos, uno de las grandes consecuencias fue el nivel espiritual de decadencia a la que llegaron los obispos. Personas que antes se interesaban por la Escritura, por Cristo, por la piedad, comenzaron a interesarse por vestirse con vestiduras diferentes. Comenzaron a interesarse por la pompa, por la comida, por los privilegios. Y su alma entró en decadencia. Y si así es el pueblo, si así son los pastores, ¿qué será de las ovejas?
Dice ahí, y no solo debían cuidar de ellos mismos, sino y por todo el rebaño. O sea, ellos tenían la responsabilidad de cuidar ¿de quién? Del rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y esta era la frase que quería resaltar. Para apacentar ¿qué? La iglesia del Señor. O sea, la Biblia nos resalta por todas partes que la iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor. ¿Y cómo Él obtuvo esa iglesia? La cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, a César lo que es de César, a Cristo lo que es de Cristo. La iglesia era propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo entregó su vida por ella. Ahora, la advertencia es ¿por qué? Hay un por qué, porque la Escritura no da golpes al aire. Mira lo que decía Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, personas que no son pastores, sino son ¿qué? Lobos. ¿El lobo de qué se preocupaba? De comerse las ovejas, de la sangre de las ovejas, de nutrir su sed y su ambición de las ovejas. Fue tan lobo Constantino, hermano, es que este asunto, uno cuando comienza a leer, uno no lo cree. Fue tan lobo que imagínense que cuando hicieron el primer concilio de Nicea, la primera doctrina a ser considerada fue el arrianismo. Entonces Arrio, al ser considerado hereje por el concilio y por Constantino, comenzó a sufrir ¿qué? Persecución. Los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores, a ser lobos. Entonces Arrio y su compañía tuvo que huir. Después Constantino dijo, no, lo que dijo Arriano fue verdad. El que está mal es Atanasio. Cambió el credo y ahora persiguió a Atanasio y volvió a Arriano. Entonces comenzó a suceder unas cuestiones inacreditables en el seno de la iglesia y en nombre del Señor Jesús. Qué asunto serio, ¿no? La iglesia pasó de ser presidida por Cristo la cabeza, gobernada por las escrituras de los apóstoles, a ser dirigida por el emperador, que era un lobo. Y con obispos a disposición de este lobo. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, veamos un poco la actitud de los cristianos, de los apóstoles, en relación a las autoridades de su época. Hechos 5, verso 27, nos muestra cómo hay una esfera que Dios no le entregó al Estado, no le entregó al imperio, no le entregó a los gobernadores. ¿Cuál es la esfera? La esfera de la conciencia y de la fe. El imperio y los gobernadores deben procurar perseguir a los malhechores, pero deben también procurar permitir que sus ciudadanos tengan libertad de culto y de fe. Cosas que se obtuvieron más adelante de una manera equilibrada, de una manera bíblica a través de la Reforma. Si lo alcanzamos a estudiar, seguramente lo vamos a ver. Y mira lo que decían los discípulos en el verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. El concilio era una autoridad tanto religiosa judía como una autoridad civil entre los judíos. Y dice: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Mire lo que quería hacer el concilio. El concilio quería intervenir en asuntos de ¿qué? Predicación, doctrina. Es una esfera que no le corresponde. Seguramente si este concilio hubiera pedido a los judíos que guardaran las leyes, que pagaran los impuestos, lo hubieran hecho como creyentes. Una vez él mismo le dijeron a Pedro: ¿Tu Señor no paga el impuesto del templo? Y él dijo: sí paga. Y aunque él era el Señor de la casa y no debería pagar, el Señor pagó. Porque en ciertas cosas el Estado tiene cierta autoridad, pero hay otras cosas que no tiene autoridad. ¿Cómo qué?
como decidir o no decidir qué vamos a predicar nosotros. Podemos tener el mejor rey, podemos tener los mejores jueces, pero si se nos dice qué podemos o no podemos predicar, qué debemos o qué no debemos hacer con nuestras ofrendas, dónde y cómo debemos reunirnos como cristianos, el Estado está pasando la esfera de autoridad y aún por la causa del Señor debemos levantarnos y decir, no les corresponde. Porque nuestra relación como iglesia tiene un marido y tiene una autoridad suprema que es ¿qué? Las Escrituras. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Un poco esa relación entre el gobierno y la iglesia, que se perdió bastante en el cuarto siglo. Dice Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si hay una ley que nos prohíbe predicar en contra de la homosexualidad, ¿qué debemos hacer? ¿Callarnos? Porque el asunto no es solo cuando tenemos malos reyes, sino aún también cuando tenemos buenos reyes. Hay asuntos de conciencia, de fe, de doctrina, que son aquellos asuntos que hacen de la iglesia algo diferente, un ente especial como la esposa de Cristo, donde los cristianos deben tener como conciencia que su autoridad en estos asuntos es Cristo. Y el emperador debe procurar por la paz, por la tranquilidad como ciudadanos, y debemos orar por nuestras naciones, pero nuestros reyes no tienen cierta autoridad que Dios nos les dio. Y la iglesia debe distinguir eso, porque muchas veces fue la iglesia que se dio a estos asuntos. Hay un pasaje, bueno, vamos a leer otro pasaje, Efesios 1, para establecer un poco más esto, porque esto es muy claro en las Escrituras, pero cosas que eran tan claras se perdieron en la historia. Efesios 1, verso 20. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Entonces Cristo es cabeza sobre todas las cosas, pero especialmente hay una relación entre Cristo y la iglesia única y exclusiva del Nuevo Testamento. Tanto que ahí en el capítulo 5, verso 22, se usa la figura de un esposo y una esposa. Cuando vemos la figura del matrimonio en la familia, no se le pide a la mujer, y esto es bueno que usted también lo escuche, hermana, a usted no se le pide someterse a otro hombre de la manera que la Biblia le pide someterse a su esposo. Por encima aún de los ancianos de la iglesia y aún por encima de las autoridades del gobierno, Dios le dio una esfera de autoridad al varón en el hogar. Y la Biblia dice, sométase toda esposa, ¿qué? A su marido. Eso es una esfera de autoridad, ¿no? Ahora, en base a esa esfera de autoridad, Cristo muestra esa relación entre Él y su iglesia. ¿La iglesia cuántos esposos tiene? Uno. ¿Cuál es el esposo de la iglesia? Cristo. Y mira lo que dice ahí, léalo conmigo, ahí en el verso 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, 5:23. Así es Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces esa relación de cabeza de Cristo con la iglesia también Él la compara con una relación matrimonial. ¿Y qué fue lo que pasó en Pérgamo? Muy casado. La iglesia, que era llamada a ser fiel novia de Cristo, como una viuda que está esperando a su Señor, comenzó a recibir sus beneficios, su estabilidad, no de su Señor, sino ciertos beneficios que trajo ¿qué? El imperio. Y esa relación promiscua y adúltera entre la iglesia y el Estado es una relación que la Biblia condena. Hay una figura en el Antiguo Testamento, vamos a leerla. Segunda de Corintios capítulo 26, verso 14.
Segunda de Crónicas, Corintios. Segunda de Crónicas 26, el calor ya me está haciendo delirar. A usted dormir y a mí delirar. Segunda de Crónicas 26, verso 14, dice, mire el asunto. Tenemos un rey, y es que esta esfera usted la ve en el Antiguo Testamento también. Una eran los reyes, la monarquía aún en Israel, y otra eran los asuntos de la casa de Dios y el sacerdocio. Habían un rey, pero también había ¿qué? Un sacerdocio. El rey tenía que vigilar, ¿por qué? Por la nación. Aunque fueran los mejores reyes, como David, como Salomón, usted no percibe a estos reyes involucrándose en las cosas que tienen que ver con ¿qué? Sacerdocio. También, aunque los sacerdotes tenían una esfera de trabajo, usted no los ve ocupando la posición de reyes. ¿Por qué esto es bueno entenderlo? Porque vamos a ver un rey que en una buena disposición, podemos decirlo, él quiso entrar a la casa de Dios y hacer lo que él quería en la casa de Dios. Y aunque era rey, porque era un rey, y no era un rey malo, hermano, era un rey exitoso y que Dios había prosperado. Cuando él quiso introducirse a la casa de Dios, se metió en una esfera que dice la Escritura que no le correspondía. Entonces, aunque Constantino fuera el mejor amigo de los cristianos, se introdujo en una esfera que no le correspondía. Dice ahí en el capítulo 26, verso 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos y puso cruces en los escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Era un estratega, un gran arquitecto militar. Y dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes. Y dice al final, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Y cuál fue la ruina de Usías? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino ¿a quién? Sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Entonces mire esto, transporte esto al Nuevo Testamento. Tenemos un rey exitoso, un rey poderoso que quiere entrar a la iglesia de Dios y que quiere hacer cosas en la iglesia de Dios. Digamos que no tenía malas intenciones, no le correspondía. ¿A quién le correspondía las decisiones, la doctrina y la práctica de la iglesia? A los hombres santificados y apartados por el Espíritu Santo para este oficio. Entonces usted nota cómo Dios vio que esta intromisión de Usías como una prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? Algo que es santo, que tiene un uso exclusivo, apartado, fue profanado. Y eso sucedió en la historia de la iglesia. Una iglesia santa, apartada para ser la novia de Cristo, con un llamamiento celestial, se volvió algo sumamente terrenal. Perdió todo su deseo, todo su anhelo por Cristo y se embriagó en los deseos mundanos y terrenales que trajo el emperador para ella. Y el emperador fue un gran apóstata, según a la luz de estos pasajes. Y eso es importante, hermanos, porque en base a la perspectiva de estos asuntos, es que muchas veces nosotros tomamos una posición seria y radical en relación a nuestro relacionamiento con el gobierno.
Por eso es que usted en medio de nosotros no ve una placa, no ve una personería jurídica, porque nosotros pensamos que como iglesia nuestro sometimiento al gobierno es un asunto de ciudadanos y no es un asunto de iglesia, porque la iglesia, una vez entra en un relacionamiento con el gobierno por ciertos beneficios, se está desvinculando de su matrimonio con Cristo y está asumiendo una relación adúltera con el Estado. Cuando el Estado cambia su posición, puede llegar a perseguir, puede incautar los bienes de la iglesia, decide qué se debe predicar, qué no se debe predicar, a quién bautizar, a quién no bautizar, si se pueden recibir ofrendas, si no se pueden recibir ofrendas. Y Dios no estableció eso para el gobierno, sino para los hombres ungidos y espirituales que Él estableció en medio de su casa. Por eso no tenemos personería jurídica. Porque esa relación con el gobierno es una relación extraña y antibíblica. Aunque como ciudadanos nos sometemos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Hay cosas que le corresponden a César, hermano. Y hay cosas que son de Cristo. Sucede como hoy en día. Entonces, como el pastor tiene una personería jurídica, uno de los muchachos del coro manifiesta abiertamente que es homosexual y que se va a casar con su pareja. El pastor, al ver el asunto, expulsa y pone en disciplina al joven. El joven va al gobierno, pone una denuncia y como él tiene personería jurídica, él tiene que someterse al gobierno. Y el gobierno le obliga a que el cantante homosexual esté en el coro, si no le cierra la iglesia. Porque está bajo la autoridad de César. O como en China o los países comunistas o de izquierda, donde los predicadores antes de predicar tienen que pasar sus sermones delante del gobierno a ver qué pueden predicar o qué no pueden predicar. ¿Sí ven, hermanos, lo serio de este asunto? Ahora, para la época del cuarto siglo, para la iglesia cristiana, fueron beneficios. Pero beneficios que trajeron como repercusión la muerte espiritual de la iglesia. Decía el Señor, Lucas 6, verso 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres ¿con quiénes? Con los falsos profetas. La iglesia pasó de ser perseguida, de tener ayes por la persecución, a tener ayes porque la gente ya hablaba bien de los obispos. Segunda de Pedro 2. Mira lo que dice el verso 13. Bueno, el verso 15, leámoslo más bien. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad. Mire este asunto, hermano, ya la Biblia es muy clara. Ahorita nosotros vamos a ver cuando comencemos a leer los otros pasajes de Pérgamo, usted va a ver cómo eso sucedió en la historia. Y mire lo que sucedió con Balaán. Balaam quería maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Israel iba rumbo a la tierra prometida y cada una de las ciudades que se encontraba, Dios le daba la victoria sobre sus enemigos. Balaam, al ver a Israel, dice, no los vamos a poder derrotar con ejércitos, porque realmente Dios los bendice y está con ellos. Y usted mira que Satanás de alguna manera pensó eso. Entre más perseguimos los cristianos, entre más los matamos, entre más hay una opresión hacia ellos, más prosperan. Entonces Balaam dijo, llamemos a Balaam para que maldiga al pueblo. Entonces Satanás dijo, como la iglesia no puede ser destruida por medio de la persecución, vamos a maldecirla de otra manera. Entonces Balaam llama al profeta Balaam y le dice, necesito que vayas y maldigas. Y le trajo ¿qué? Unos presentes. Balaam dijo, voy a orar a Dios. Y oró a Dios y Dios le dijo, ¿con quién clase de hombres estás tú hablando? Diles que no. Y Balaam se devuelve y le dice a los enviados de Balaam que él no va a maldecir al pueblo. Pero Balaam hizo algo todavía más astuto. Envió personas más importantes y envió más regalos para Balaam. Y Balaam, por causa de los regalos, de los privilegios, de los presentes,
de la importancia, de la fama. ¿Qué hizo Balaán? Se prostituyó. ¿Y qué? Caminó, dice ahí, dejó el camino recto. ¿Por qué? Porque amó el premio. Eso fue lo que le sucedió a la iglesia, hermano, y a sus obispos y a sus representantes. Pudiendo seguir el camino recto, los privilegios, los beneficios, las riquezas, la pompa del imperio, sedujo y atrapó su corazón. Tanto que la iglesia, ¿qué? Perdió el camino recto. ¿Por qué? Todo esto que estamos diciendo. Riquezas, fama, todo proveniente ¿de qué? De un rey que quería maldecir el pueblo. Y nosotros vamos a ver las serias consecuencias. Hasta ahora estamos viendo la situación en la que estaba la iglesia. Como dice ahí Apocalipsis, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y ese es el comienzo de casi 1000 años, hermano, de un estado de decadencia y de extravío y de apostasía en la que entró el cristianismo. Gracias al Señor, la obra del Señor, a pesar de la actitud de la iglesia, comenzó a ser restaurada por medio de remanentes hasta el día de hoy. Pero es muy importante conocer en qué punto y qué situaciones llevaron a la iglesia a perderse del camino. Para la iglesia de los primeros 4 siglos fue mejor la persecución que lo que resultaría de la supuesta conversión de Constantino y del apoyo del imperio en relación al cristianismo. Entonces, vamos a leer un pasaje final, hermanos, ahí en Apocalipsis 18. Ya lo hemos citado, pero Apocalipsis comienza con unos mensajes a la iglesia que muestran algunos peligros que iba a vivir la iglesia. Pero Apocalipsis 18 nos muestra ya una iglesia apostatada. La mujer en las Escrituras siempre es figura del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Israel, en el Nuevo la iglesia. Y ahora Juan ve una visión y ve una mujer y dice que esta mujer representa un misterio. Y dice que es Babilonia, porque la cumbre de las religiones paganas y ocultas antiguas fue Babilonia, que viene de Babel. Y ahora cuando ve Juan esta mujer ramera y prostituta, mire cómo la describe, que representa ese cristianismo que se apartó del camino y pasó de ser la esposa de Cristo a una mujer ramera. Dice Apocalipsis 18, verso 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Ella no es una mujer sufrida como la mujer de Apocalipsis 12 que está en el desierto, que está embarazada, que está teniendo dolores. No, ya no es una mujer perseguida y sufrida. Ahora es una mujer que se acuesta en deleites. Y dice, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, porque el capítulo habla del juicio que vendrá sobre esa mujer. Y ella mira lo que decía, yo estoy sentada como reina. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Nosotros lo vamos a estudiar cuando estudiemos lo del nicolaísmo. Constantino se puso obispo sobre obispos. Y el único que estaba después de él, eso lo vamos a ver en las siguientes reuniones, era el obispo de Roma. Ahora Constantino toma la decisión de que él va a mudar la capital del imperio y sale de Roma y va y funda la ciudad de Constantinopla. Y él, al salir de Roma, toda la autoridad que él tenía quedó sobre su sucesor, que en este caso era el obispo de Roma. Y de alguna manera, en un momento, la iglesia crece tanto que ella le da el pie al imperio y se pone como reina. Eso lo vamos a estudiar cuando miremos un poco la historia del papado. Entonces esta mujer promovida por el imperio en algún momento toma la posición y ella se sienta como reina. Y mire cómo habla esta reina. Y no soy viuda.
Mira cómo habla esta reina, una reina que ya ¿qué? Reina, ella no necesita de marido. Ella no está esperando al Señor, ella reina y se siente como una mujer que ¿qué? No es viuda. Y dice, y no veré llanto. Y ahí en el 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella. Mire esta mujer, si esta mujer representa al pueblo de Dios, es un pueblo de Dios que vive en deleite, es un pueblo que ya no espera al Señor. ¿Y qué se caracteriza a este pueblo? Una relación ¿qué? Fornicaria y adúltera con los reyes de la tierra. Ahí usted va, si alcanzamos a mirar la historia del papado y de la Iglesia Católica Romana, usted va a ver esa fornicación. Cómo la iglesia pasó de ser la esposa de Cristo a ser la ramera de las naciones, que se acostaba con todos los reyes de la tierra. Entonces, hermano, este periodo representado por la iglesia de Pérgamo fue un periodo trascendental para la iglesia, porque la iglesia cambió radicalmente su camino y entró en un periodo, en un comienzo de apostasía que tuvo terribles consecuencias por muchos siglos y aún hasta el día de hoy. Amén. Entonces, bueno, la historia de la iglesia, estamos en nuestro tema, creo que número 10, la historia de la iglesia y su matrimonio con el imperio. Ao leão de Judá.